Buenas noches, Dios les bendiga, la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Amén. Les habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y en esta noche o en este día, depende de cuando usted vea esta enseñanza, vamos a estar hablando acerca de la carta de Judas o la epístola de Judas. Estamos viviendo tiempos donde la humanidad está presenciando cambios que envuelven el mundo entero. Entre ellos lo que ha sido declarado una pandemia, y en este estudio vamos a leer una continuación de lo que habíamos leído o hablado en Segunda de Pedro, y mencionamos también algunas de las profecías mencionadas en Mateo 24, pero hoy específicamente vamos a hablar de lo que escribe Judas. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que hable a nuestras vidas y que podamos ser edificados por la palabra que vamos a compartir. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre y te glorificamos, Padre amado, Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y rogamos que por medio del Espíritu Santo, Señor, podamos entender la palabra que vamos a escuchar, la palabra que vamos a hablar, que podamos hacerla nuestra, Señor, y vivirla esperando los días en que Cristo levantará la iglesia. Padre, rogamos por cada hermano, cada amigo que mira este programa y estas enseñanzas, que tú les bendigas a ellos, su familia, y protejas, Señor, de los males que vienen arropando la faz de la tierra. En el nombre maravilloso de Jesucristo ahora oramos y rogamos que nos hable, Señor amado. Amén. Amén. Bien, le invito a buscar en la carta de Judas o la epístola de Judas, y vamos a estar leyendo. Esta epístola fue escrita por Judas y el tema es acerca de la defensa de la fe. Y como palabras clave, no es una sola, son varias, es contender, la fe y mantener. Debemos mantener la fe y debemos contender por la fe que mantenemos. Es la idea central. Pero a su vez nos habla acerca de los días y anuncios y señales de los días finales que estaríamos viviendo, y como acabo de decir, anuncios y señales del retorno de Jesús. Dice la epístola de Judas, capítulo 1, que tiene un solo capítulo esta carta, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre, en Dios Padre, y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Así la iglesia debe recibir el amor, la paz y la misericordia de parte de Dios, y que sea multiplicado en usted, su familia, su congregación y todos los seres queridos. Amén. Verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El apóstol Judas nos dice que se han encubierto dentro de las congregaciones hombres que vienen con propósitos malignos y son personas que fueron escogidas de antemano para esa condenación. Y cuando habla de esa condenación, habla que ellos entran encubiertamente y dice que habían sido destinados para esta condenación, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia, habíamos hablado y dicho que es el deseo y la capacidad de cumplir los mandamientos del Señor voluntaria y gozosamente. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley, Jesús mencionó dos categorías. La primera, él la envuelve en un mandamiento. Le digo: amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice que el segundo mandamiento es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. Estas dos categorías, el primer mandamiento envuelve los primeros 4 mandamientos de la ley de Moisés. La segunda categoría, de amar al prójimo, envuelve del 5º mandamiento en adelante hasta el 10º mandamiento. Así que Dios divide los primeros mandamientos de servicio a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a mí mismo, que incluye los mandamientos relacionados desde honrar al padre y madre, y dice que ese mandamiento viene con promesa de vida larga, por honrar al papá y a la mamá. Estos mandamientos, poder cumplirlos y hacerlo deseosamente, se le llama gracia. Gracia es una salvación gratuita, una salvación dada que no merecemos, pero que Dios la regala a través de permitirnos el gozo, la alegría de cumplir estos mandamientos voluntariamente. Ya no por obligación, ya no para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces cumplimos esos mandamientos. Y dice que esa gracia sea con la iglesia, que esa gracia sea contigo. Pero hay unos, dice en la carta a Judas, dice que hay unos que se infiltran encubiertamente y tuercen la gracia de Dios, la convierten en libertinaje. Y como que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Bueno, porque le dan un valor al pecado,
le dan al pecado un atractivo, le dan al pecado un motivo de deseo y lleva al hombre a desear vivir una vida pecaminosa basándose y escudándose de que ya Dios pagó y que ahora somos salvos por la gracia, gratuitamente, y que ya el pecado no afecta al hombre. Esas enseñanzas andan por ahí y se han infiltrado en las congregaciones y muchos enseñan este tipo de doctrina, la cual es doctrina contraria a la doctrina que Jesucristo predicó y enseñó. Igualmente, contraria a la doctrina que enseñaron los apóstoles. Así que el pecado no se puede meter en nuestra vida, ni podemos meter el pecado a la iglesia ni a nuestra casa usando como excusa la gracia de Dios, porque eso, dice Judas, que es negar a Dios, el único soberano. Soberano es que Dios, siendo soberano, Él toma la voluntad de hacer lo que Él quiere como Rey soberano. Él hace lo que el hombre no entiende, lo hace Dios porque Él quiere. Y en su soberanía, Dios permite que el hombre crezca, que el hombre aprenda en su soberanía. Dios permite que el hombre sea el que llama ministro. Dios llama a hombres a ser ministros. Dios llama a hombres en su soberanía a ser maestros. En su soberanía Dios manda a hombres a ser evangelistas. Dios, Rey soberano, en su soberanía permite la noche, el día, el momento triste, el momento de tristeza me refiero, y el momento de alegría. Todo proviene de parte de Dios, porque Él es soberano. Y dice que los que viven en libertinaje, que viven una vida de pecado, disfrutando el pecado, niegan a Dios y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que no hay término medio, o estamos con Él o estamos en contra. Jesús dijo también, el que no es conmigo, contra mí es. O sea que Jesús, siendo amoroso, tierno, lleno de misericordia para con nosotros, como Él es justo, Él es exigente. Él exige, demanda y espera de nosotros aún lo que nosotros tal vez no podemos, porque Él, por medio del Espíritu Santo, nos permite ser fiel y nos permite dar frutos dignos de arrepentimiento, por cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros. Verso 5 dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí nos hace una advertencia que Dios, siendo soberano, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y una vez el pueblo de Israel estuvo caminando en libertad y anduvo por el desierto en esa libertad, dice que el pueblo que no creyó a Dios, que no obedeció, porque creer no es solamente profesar, estar convencido. Creer es estar convencido, hacer profesión de fe de que hemos creído y actuar, vivir de acuerdo a lo que hemos creído. Eso conlleva la fe en sí misma. Dice que los que no creyeron, Dios los destruyó. Y vemos que en el desierto murió mucho pueblo
de diferente manera y por diferentes medios. Entre ellos, me acuerdo de el momento dado que el pueblo fue donde Moisés a quejarse, porque Dios le había dado pan del cielo al pueblo de Israel y llovía maná, pan del cielo, y el pueblo comía diariamente pan del cielo. Y Dios le dio agua de una peña, que le dijo a Moisés que le golpeara a la peña, y cuando el pueblo sació su sed, tiempo más tarde, fue donde Moisés otra vez, querían agua, y Dios le dijo a Moisés, mira, háblale a la peña y ella te dará agua. Y Moisés subió ya y muy valiente le dijo al pueblo, ¿qué? ¿Acaso haremos que salga agua de la peña otra vez? Y le pegó a la peña, en lugar de hablarle, le pegó a la peña. Pero no solamente eso, Moisés quiso llevarse el crédito y dijo, ¿acaso haremos que la peña os dé agua nuevamente? Y al pegarle a la peña y no hablarle, sino pegarle, desobedeció a Dios, y a partir de ahí vino mortandad por cuanto Dios le quitó la ayuda que tenía Moisés, su hermano Aarón. Y vimos que el pueblo, cansado ya de aquella agua, cansado del pan que caía del cielo, volvió a quejarse y pidió carne, que querían carne. Y Moisés va donde Dios le dice, mira, el pueblo se está quejando, el pueblo quiere carne. Algo curioso, Moisés le dice a Dios, ¿acaso he parido yo a este pueblo? Mira, ahora quieren carne. Y le dijo Dios a Moisés, pues mira, dile al pueblo que se prepare porque yo les voy a dar carne hasta que se sacien. Y Moisés así lo hizo, se lo dijo, miren, dijo Dios que les va a dar carne. Al día siguiente vino una lluvia de codornices que le caían arriba. Ellos empezaron a matar y a comer codornices, y hubo un grupo que comieron tantas y tantas codornices que enfermaron y murieron de hartura, murieron de indigestión por tanta carne que comieron. Así hubo mortandad en medio del pueblo porque fueron desobedientes, fueron malagradecidos y porque no tuvieron a bien dar gracias a Dios porque Dios les dio agua de la peña y pan del cielo a comer. Le dijeron a Moisés, estamos cansados de ese pan liviano. Es sorprendente que a veces no nos damos cuenta, pero le decimos a Dios, estamos cansados de esto que tú nos estás dando. Estamos cansados de la bendición que nos has dado. Queremos otra bendición. Queremos una bendición más grande. Hoy día hay gente que le dan órdenes a Dios. Y una vez tienen una bendición, le dan órdenes a Dios por otra bendición. Y otra bendición. Y otra bendición. Y después van del pueblo y dicen al pueblo, miren, hagan un pacto con Dios. Y llevan al pueblo a hacer pactos con Dios para ellos recibir más bendición de la que han recibido, porque quien a la larga recibe el beneficio de esos pactos son los que le entregan el dinero, los que les entregan propiedades. Pero este es otro tema. Pero esos son falsos maestros que se han infiltrado y enseñan doctrinas de perdición. En el verso 6 nos dice Judas que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que aquí nos habla de ángeles que estuvieron en lugares celestiales, estuvieron juntamente con Dios, pero una vez abandonaron su dignidad, abandonaron sus moradas. Y la Biblia habla de una tercera parte de los ángeles
que fueron echados del cielo y sus moradas quedaron vacías. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, creed en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Así que Jesús menciona las moradas que están esperando por aquellos que creen, por aquellos que rinden sus almas, sus vidas, sus seres. Y Jesús, que viene a la tierra a buscar un pueblo que lo redime y lo hace hermanos suyos, nos hace hijos del Padre, Dios Todopoderoso. Pero somos hermanos de Jesucristo, coherederos de la gloria juntamente con Jesús. A nosotros nos es dado el privilegio de que vayamos a vivir en las moradas que abandonaron esos que se rebelaron. Ellos no guardaron su dignidad y hay la necesidad de que nosotros como iglesia guardemos una vida digna, una vida en la cual nuestra dignidad honre a Dios y que honremos a Dios con toda dignidad. Dios merece la gloria, la honra, el honor, y de Él son el poder y la gloria. De Él, a Él pertenece la alabanza. Y Él nos da la gracia, nos da gratuitamente a cambio de la muerte de Cristo y a cambio de Jesús, quien se ofrece como sacrificio, y su sangre bendita derramada nos limpia de todo pecado, nos da una vida nueva y nos ofrece esas moradas para ir a morar en ellas. Bueno, pero aquí habla de aquellos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que Dios los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de los ángeles caídos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí, para muchos que dicen que no hay un infierno, que no hay un fuego eterno, que el hombre no va a sufrir porque Dios no va a hacer que el hombre sufra. Aquí no solamente habla del infierno, sino que habla que los ángeles que cayeron fueron echados en ese fuego eterno, están siendo reservados para el juicio del gran día, pero mientras tanto están sufriendo el castigo del fuego eterno. De igual manera, los habitantes de Sodoma, Gomorra y ciudades vecinas. La Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra, donde los hombres se encendieron en pasión por los hombres, las mujeres en pasión por las mujeres, y los hombres dejaron el uso natural de la mujer, dice la Biblia, y cayó fuego del cielo, después de Dios haberle enviado mensaje a Lot que saliera de allí junto con su familia. Y Lot sale con sus hijas y su esposa y le dijo, no miren atrás cuando oigan lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. Y cuando hubo el estruendo que cayó fuego y azufre del cielo, la esposa de Lot miró atrás a ver qué estaba pasando y se convirtió en una estatua de sal. Eso dice la Biblia. Y Lot no miró atrás, sino siguió caminando con sus hijas. Y su conducta y demás hechos, eso queda entre Dios y él. No vamos a discutir eso en este momento, pero sí vemos que aquellas ciudades recibieron
igual que los ángeles caídos, un castigo de fuego y es un fuego eterno en el caso del infierno, donde el fuego no se apaga. Así que dice que no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, hablando acerca de los hombres que se infiltran con falsas doctrinas dentro de la iglesia, que son falsos maestros. Los tales dice que está reservado para ellos un juicio porque ellos rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se atreven hasta proferir maldición en contra del enemigo y de las potestades, las cuales tienen un orden, y nosotros en un momento dado no podemos pelear contra potestades superiores, sino que tenemos que confiar que Dios haga la batalla y Dios tenga la victoria, y le damos la gloria y la honra a Dios por vencer al enemigo. No nos corresponde a nosotros. En el verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí nos está hablando claramente de que el arcángel Miguel contendía con el diablo y no se atrevió a proferir una maldición en contra del diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda, porque él reconocía que solamente Dios, solamente Jesucristo puede vencer al enemigo y sus potestades, que son, si lo vamos a entender, superiores a nosotros en términos de rango. Pero habla acerca de los falsos maestros que traen falsas doctrinas. Dice en el verso 10: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que habla de estos falsos maestros, estos que se infiltran con falsas doctrinas, que escogieron el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín se encendió en ira contra su hermano y por celo, porque su hermano servía fielmente a Dios y Dios aprobó lo que Abel hacía. Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y Caín, dentro de esa ira y ese celo, mató a Abel. Y Dios le pidió cuenta a Caín, le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Abel le dijo: Caín le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿acaso yo soy la niñera de mi hermano? Hablarle así a Dios tenía que estar bien endurecido ese corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón estaba lleno de maldad, ese corazón estaba lleno de concupiscencia, estaba lleno de odio, de ira. Y Dios le dijo: mira, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Y Dios maldijo, puso una maldición sobre Caín, y el resto pues pasó a ser parte de la historia, donde a Caín se le puso un sello y Caín comenzó a huir, vivía su vida huyendo. No perdamos de vista que
Habíamos leído que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, cuando habla de la vida de Caín y la vida de aquellos que vivieron antes del diluvio. Podían vivir 900 años, 1000 años, y en 1000 años mucha gente se reproduce. Así que una vez alguien me preguntó, ¿y de dónde Caín sacó una mujer para casarse y tener un linaje? Y bueno, de las descendencias que nacieron y se multiplicaron sobre la faz de la tierra en 1000 años, porque Caín vivió 1000 años o más de 1000 años. Y durante ese tiempo se multiplicó la gente y él se buscó mujer. Y de ahí vino el linaje de Caín. Pero no vamos a entrar en ese tema. Así que dice que aquellos se lanzaron por lucro, por avaricia, por amor al dinero, ¿verdad? En el error de Balaam. ¿Y cuál fue el error de Balaam? Que Balaam fue por llamado de un rey a maldecir al pueblo de Israel cuando Dios le dijo a Balaam que no maldijese al pueblo de Israel porque ese era el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y Balaam de todas maneras en varias ocasiones recibió invitación del rey para que fuera y maldijese al pueblo de Israel, que Balaam Dios le iba a dar el rey le iba a dar a Balaam riquezas, oro, plata, poder. Y finalmente Balaam se dio a la tentación y se fue detrás del dinero y las promesas que le hacía el rey de toda esa abundancia de riqueza y fortunas. Y no maldijo al pueblo porque terminó bendiciéndolo, pero en algún momento dado Balaam le he tomado como obra de injusticia, lo cual lo llevó a la condenación. Balaam muere a manos del pueblo de Israel. Algo sucedió que llevase a Balaam a estar entre medio del rey y que cuando el pueblo de Israel atacó al rey y su ejército, Balaam muriese allá en medio de la casa del rey. Bueno, vamos a parar aquí y la semana que viene vamos a continuar con el verso 12 en adelante de la epístola de Judas y terminaremos la semana que viene si Dios así lo permite. Pero aquí se nos está hablando acerca de los eventos que han de suceder y que hemos de ver, donde estos ángeles caídos se van a estar manifestando en la tierra, habrán estos hombres que van a estar infiltrando dentro de la iglesia enseñando el libertinaje, y estos son señales que nos avisan que es tiempo del fin. Así que para los ángeles fue tiempo del fin cuando no respetaron a Dios, abandonaron su dignidad y abandonaron sus moradas, fueron echados y ese fue el final de su vida en presencia de Dios. Así, Sodoma y Gomorra le llegó un final también cuando, retando a Dios, recibieron maldición de parte de Dios y les llovió fuego y azufre. Así estamos viviendo nosotros tiempos finales donde el hombre ha llegado al punto de retar a Dios, no creer en Dios ni en su Hijo Jesucristo, y por esa razón veremos que vendrán los juicios del día del fin. Continuaremos la semana que viene en el verso 12. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos permites a través de Judas saber que hay una batalla que es espiritual, en la cual nos enfrentamos a potestades que son superiores y que nuestra victoria está en clamar al Padre, tu Padre y nuestro Padre que está en los cielos, creyendo por fe en ti, Jesús, y por medio de la gracia y revelación de tu Santo Espíritu que nos enseña todo lo que tú enseñaste para que lo vivamos y podamos, Señor, serte fiel a ti
ser fiel al Padre. Bendice al pueblo, guárdales de todo mal en estos momentos cuando se ha manifestado la maldad en falsos maestros que se han infiltrado y que han traído doctrinas diabólicas dentro de las congregaciones. Permite que nos volvamos a ti y te sirvamos en espíritu y en verdad, y tú seas el Rey soberano de nuestras vidas en todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, en todo lo que deseemos. En el nombre de Jesucristo rogamos que si alguno tiene necesidad de salvar su alma por medio de la fe en Cristo, si alguno tiene necesidad de confesar porque ha reconocido que es pecador y necesita confesar sus pecados para recibir a Cristo como Salvador, que así en este momento reciba la salvación, la paz que proviene de ti, Padre amado, a través de Jesucristo y por medio de la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga.